Mis amados hermanos, venimos hablando acerca del sacerdocio, ¿verdad? Ese es el tema central de todo lo que hemos estado hablando. Y como consecuencia de estar escudriñando el sacerdocio, que lo explicábamos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros estamos llamados a ejercer un sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdote como tal, mis amados hermanos, está obligado a ver más allá de lo que los ojos naturales ven. Está obligado a ver y a buscar, a indagar dentro de lo espiritual para poder, repito, ver más allá de lo que los ojos naturales ven. Y este tema del sacerdocio nos ha llevado a lo que es estudiar la vestidura del sacerdote, ¿verdad? Y estamos acá en el libro de Éxodo, en nuestra primer base bíblica, capítulo 28, versículo 4, en donde ahí habla acerca de las vestiduras que tenía que vestir, para valga la redundancia, el sacerdote. Y dice que una parte de la vestidura era el pectoral, si se recuerdan ya hablamos del pectoral. La otra era el efod, también ya hablamos del efod, el manto también, y ahorita estamos acá desde el año pasado con lo que es la túnica bordada, según lo que dice Éxodo 28:4. ¿Por qué es que estamos ahí con la túnica, mis amados hermanos? Porque recordemos que la Biblia nos muestra que uno de los significados de la palabra túnica es cubrir, y esta es nuestra base cuando se escudriña la palabra. El corazón, al igual que la túnica, ¿verdad? El valor numérico que da en gematría bíblica es 870. Sabemos que cada palabra que está escrita en español, pues tiene un origen en el hebreo o en el griego, ¿verdad? Amén. Y como tal, cada letra del alefato hebreo tiene un valor numérico. Y por eso al sumar las letras de la palabra túnica en español, pero al sumar los valores numéricos de las letras de la palabra hebrea, dan 870. Y ese valor numérico es el mismo valor numérico de la frase con corazón pacífico en la tierra. Entonces, como consecuencia de estar escudriñando la túnica, que es una de las partes de la vestimenta del sacerdote, ¿verdad? Empezamos a escudriñar el corazón, porque la frase con corazón pacífico en la tierra da también 870, y por eso fue que empezamos a escudriñar el corazón, porque una de las funciones de la túnica sacerdotal era cubrir precisamente el corazón, ¿verdad? Y aquí podemos entender de que al ver y al leer lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20, y lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, nos hablan dentro de las dos citas de 15 diferentes cosas que aparecen dentro del corazón. Y esta es la razón por la cual necesitamos nosotros colocarnos espiritualmente hablando esta túnica, una cobertura espiritual, para que todas esas cosas, ya lo vamos a leer, que la Biblia menciona en Mateo 15, 19 y 20, o en Marcos 7, 20 al 23, que muestra ahí que están en el corazón, pues sean cubiertas, ¿verdad? Y como tal, cuando intenten manifestarse, no nos acarreen vergüenza o aún destrucción, ¿verdad? Dentro de las cuales, si ustedes pues están ahí bien corroborando lo que yo les voy hablando, bueno, mejor leamos las bases bíblicas, amén. Mateo 15, 19 dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, número 1, ¿verdad? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas cosas, dice, son las que salen, las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Bueno, ahí hay un listado de 7 diferentes cosas. Ahora, cuando vamos a Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Entonces vuelvo a la carga. Esta es la razón por la que estamos escudriñando lo que hay dentro del corazón, porque la túnica, que es una de las partes de la vestidura sacerdotal, es la que viene a cubrir el corazón. Amén. Les voy a leer acá ya enumeradas, y si tienen ahí la presentación que les envié, se dieron cuenta, yo hice un cuadrito, ¿verdad?, donde enumeré cada una de las cosas que ya leímos, ¿verdad? Según Mateo y según Marcos. Número 1, los malos pensamientos. Número 2, los homicidios. Número 3, los adulterios. Número 4, las fornicaciones. Número 5, los robos o los hurtos. Número 6, falsos testimonios. Número 7, las calumnias. Número 8, las avaricias. Número 9, las maldades. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca de el engaño. Prácticamente nos estarían faltando para terminar lo que es la túnica, porque recuérdense que aún no hemos terminado de hablar acerca de la vestidura sacerdotal. Nos falta hablar de la mitra, del cinturón, nos falta hablar también de el turbante, de los calzoncillos, nos falta hablar de muchas cosas de la vestidura sacerdotal. Pero por lo menos de la túnica, nos faltan aún hablar de 5 cosas que es necesario que tengamos la túnica sacerdotal para que sean cubiertas. Porque vean, en determinado momento, mis amados hermanos, estas 15 cosas que hemos mencionado se van a intentar manifestar en nuestras vidas. Y cuando intenten manifestarse, esta es la importancia de que ustedes y yo estemos cubiertos con una vestidura, con una túnica, en este caso sacerdotal. ¿Para qué? Cuando esto se intente manifestar, pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el sacerdocio nos ayude a ministrar también para no ceder a este tipo de cosas y que luego, por ejemplo, por mencionar la lascivia nos esté gobernando y como consecuencia nos apartemos de lo que se nos ha proclamado, por ejemplo, este año. Yo creo que ya, como dicen nuestro apóstol, ¿verdad?, el apóstol Sergio, ya a estas alturas del partido todos sabemos ya que se nos ha proclamado año de reconocimiento. Y escudriñando este tema del engaño, mis amados hermanos, yo escribí algo ahí que se los voy a leer de una vez y dice así: el arma que Satanás usa para que el ser humano no conozca la verdad es el engaño, mismo que lleva al cristiano a no reconocer a Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, para mí, le digo, este tema, escudriñarlo, ha sido impactante de alguna forma por el hecho de que muchos de nosotros, como lo hemos venido viendo en cada uno de los temas, ¿verdad?, podemos pensar, creer y aún vivir de tal forma que creyendo que nosotros, por ejemplo, tal vez solamente hemos sufrido el engaño, pero probablemente yo engañar a alguien nunca. Uno de estos días me invitaron a predicar a una iglesia acá, y yo les preguntaba a los hermanos: ¿cuántos de ustedes han sido engañados? Y ya saben ustedes, ¿verdad?, el amén se escuchó. Y luego les pregunté y les dije: ¿y cuántos de ustedes han engañado? Y les digo, me quedé con la boca abierta, porque con la misma intensidad con la que me respondieron cuando les pregunté cuántos han sido engañados, con la misma intensidad me respondieron diciéndome que ellos también habían engañado. Entonces, esto del engaño, muchas veces nosotros lo tomamos como el engaño que nos han hecho, que nos han causado, pero muchas veces muchos de los engaños que recibimos, los recibimos porque fue la semilla que sembramos. Y por eso al final, que Dios nos libre, ¿verdad?, muchos terminamos siendo engañados. ¿Por qué? Por la semilla. Pero bueno, ya leímos la cita, mis amados hermanos, que es en este caso Marcos 7:22, que dice hurtos, avaricias, maldades, y dice engaño. Bueno, ahora sí están ahí con su presentación. Yo los invito a que avancemos, ¿verdad? Y vamos a ver ahí los significados. Yo coloqué acá porque es que, miren, hablar del engaño
pues tiene mucho que hablar, mis amados hermanos. Y encontré por lo menos, porque tenía muchos más, 14 diferentes significados de lo que significa la palabra engaño. Esa palabra engaño que aparece ahí en Marcos capítulo 7 y versículo 22. Miren, el tema, como ya ustedes se dieron cuenta, es bastante extenso, ¿verdad? Ya les mandé la presentación. Y aunque no son exactamente 12 puntos de los que vamos a hablar, ¿verdad? Porque ahorita todavía estamos pues introduciendo el tema del engaño, pero sí en la Biblia, esta misma palabra que aparece aquí como engaño, es la palabra dolos. En la Biblia aparecen 12 veces. Esa palabra dolos o la palabra engaño aparece 12 veces, y deberíamos de hablar de cada una de esas citas, pero imagínense, en el tiempo que voy ya llevo 10 minutos y ni siquiera hemos empezado a ver los significados, y hay un punto en particular acá dentro del tema en donde yo pues quiero llegar, y una vez llegando a ese punto yo me doy por bien servido, ¿verdad? Pero si el Señor nos lo permite, vamos a abordar los 12 puntos. Si no, pues solamente los vamos a mencionar por lo menos. Al final, pues ya ustedes tienen ahí la presentación, ¿verdad? Entonces, esta palabra, engaño, que repito, que dice acá Marcos 7:22, habla del engaño, y luego dice el 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tiene, como les repito, por lo menos yo le saqué acá 14 significados de lo que es el diccionario hebreo, ¿verdad? Y dice que el primer significado de esta palabra engaño es señuelo. El siguiente es truco. El siguiente es carnada. Y si ustedes tienen ahí su presentación, hay algunos que yo resalté con otro color, como este, por ejemplo, que es el número 4, acechanza. El número 5 también lo resalté con otro color, que es el engaño. El número 6 también, como es la mentira. Y el séptimo es perfidia, traición. Escuchen este: anzuelo, trampa, doblez, cebo. Este número 13 también lo resalté con otro color porque es astucia. Y por último, el número 14 de los significados de la palabra engaño es artificio. Pero los que resalté con otro color, si están ahí viéndolo en su presentación, los resalté porque al escudriñar la Biblia y al darnos cuenta y al recordar lo que nosotros sabemos de lo que la Biblia dice, esas 4 por lo menos yo las veo así tan puntuales en relación a lo que es la naturaleza de Satanás. Y definitivamente la Biblia habla, ¿verdad? Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, de 2 citas que probablemente las veamos o tal vez no, pero por lo menos les voy a mencionar. Vamos a ver, les voy a mencionar una y vamos a ver si encontramos aquí la otra. Sí, aquí está. Una es Juan 8:44, esa nada más la menciono, y la otra es esta de Hechos capítulo 13 versículo 10. ¿Por qué les menciono esas 2 citas, mis amados hermanos? Porque en esas 2 citas aparecen una frase muy particular que hace énfasis en decir hijo o hijos del diablo. Pero cuando leemos las 2 citas, tanto la de Juan 8:44 como esta que les acabo de mencionar de Hechos 13:10, las 2 tienen un vínculo para que se mencione esa frase de hijo o hijos del diablo, y es el engaño o la mentira. Entonces, eso para mí es muy delicado, porque la Biblia, lo hemos mencionado, ¿verdad? Hay un pecado que lo pone en común, tanto como con gente pues que no conoce al Señor, como con cristianos, y ustedes y yo ya sabemos de qué es lo que voy a hablar, y es la mentira, o en este caso es el engaño. Entonces vamos a ver acá esto, mis amados hermanos, porque ¿por qué el Señor, lo vamos a mencionar así, aborrece tanto al mentiroso? Porque lo hemos mencionado, ¿verdad? Porque la mentira es la antítesis de la verdad. La mentira o el engaño, mis amados hermanos, es parte de la naturaleza de Satanás, y la verdad es parte de la naturaleza de nuestro buen Dios. Es por eso que
Si algo no puede soportar el Señor es la mentira. ¿Por qué? Porque es lo contrario a lo que Él es. Y ustedes y yo, si somos creyentes, somos cristianos, pues definitivamente tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que vivir con la verdad. No solamente, ¿verdad? Hablar de vez en cuando o cuando nos convenga hablar con la verdad, sino nuestra forma de vida, lo que la gente conoce de nosotros tiene que ser una verdad. Pero bueno, voy a avanzar acá, miren. Entonces la palabra engaño, que es la que estamos mencionando y vamos a escudriñar con la ayuda del Señor, de Marcos 7:22, es la palabra dolos y significa señuelo. Entonces vean, mis amados hermanos, cómo el enemigo va minando nuestros corazones, y que no se nos olvide de que la cita de Mateo y la cita de Marcos nos hablan claramente de que estas cosas están dentro del corazón del hombre. Amén. Y cuando habla del engaño, está hablando de un señuelo. Yo les voy a dar acá por lo menos un significado de cada uno de los significados de la palabra engaño según la concordancia. Y quiero que le pongan atención, mis amados hermanos, porque todos buscan un fin, pero al final los medios, digámoslo así, para alcanzar dicho fin son malos. O sea, la mentira y el engaño, por más, espero me dé a entender con esta frase, que yo quiera salvar mi pellejo, ¿verdad? O por más que yo quiera quedar bien y no quedar avergonzado, la mentira siempre trae consecuencias. No es cierto, mis amados hermanos, de que existen mentiras piadosas o mentiras color blanco, ¿verdad? Mentira es mentira, y como consecuencia la mentira es pecado, porque repito esto, porque la mentira es parte de la naturaleza de Satanás. Y ustedes y yo, como seguidores de Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, la mentira no puede ser parte de nuestro vocabulario. El engaño no puede ser parte de nuestro estilo de vida. Repito esto: cuando a mí la gente me conozca, tienen que conocer una verdad. Que mi estilo de vida para él o para ella sean una verdad, y que no cuando me conozcan una apariencia, porque si es una apariencia es una mentira, es un engaño, es una falsedad, y como consecuencia la persona a la que están conociendo no es verdadera. ¿Por qué? Porque más de algo oculta. Pero veamos los significados. Entonces, la palabra engaño significa señuelo, y escuchen lo que significa la palabra señuelo. Dice que significa objeto que se utiliza para atraer a las aves, escuchen esto, que se quieren cazar. Aquí está lo que les decía, pongámosle mucha atención a los significados. Aquí habla de un significado que tiene que ver con cazar, con Z, ¿verdad? No cazar con S. Y sabemos ustedes cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre, por ejemplo, un cazador y un pescador. Es de que el cazador, pues cuando caza, no le importa si la presa, ¿verdad?, va muerta o va viva. Normalmente, siempre que cazan alguna especie, digámoslo así, siempre la matan, o siempre cuando ya la cazan ya está muerta. Pero un pescador siempre pues no puede pescar un pescado muerto, ¿verdad? Sino siempre va a pescar algo vivo. Es la diferencia, ¿verdad? Por eso le dice el Señor Jesús al apóstol Pedro, ¿verdad? Ya no serás pescador, sino ahora serás pescador de hombres. Amén. ¿Por qué? Porque son almas, son personas vivas que necesitan lógicamente un espíritu renovado, ¿verdad? Y vivificado de parte del Señor. Pero lo que yo voy con esto es de que el engaño, mis amados hermanos, siempre cuando el enemigo, que Dios nos libre, pero lo voy a decir así, nos usa. Escúchenme lo que estoy diciendo. Si en alguno de nosotros, en más de alguna oportunidad, de nuestros labios ha salido una mentira, ha salido un engaño, exactamente lo que ha pasado ahí es que nos estamos convirtiendo en instrumentos en las manos de Satanás para que nos utilice. Y yo creo que solamente el meditar en lo que les acabo de decir, yo, un instrumento en las manos de Satanás, nunca, jamás.
Pero aquí tendríamos que escudriñarnos, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto? Porque miren, esto es tremendo, mis amados hermanos, de que hay gente que no solamente pues miente, ¿verdad? O engaña, sino que practica la mentira, practica el engaño. Y como tal, al practicarlo se va ejercitando y llega a un punto en el que se cree sus propias mentiras. ¿Qué está sucediendo ahí? Repito esto. La persona que miente o engaña se convierte en un instrumento de Satanás, que lo que hace es, aquí según el significado ya lo leímos, cazar. Dice acá, objeto que se utiliza para atraer a las aves que se quieren cazar, con Z, ¿verdad? Entonces esto es muy delicado, mis amados hermanos, porque muchas veces cuando se engaña o se miente, lo que se hace es cazar o tenderle una trampa al alma del que me está escuchando y que muchas veces por falta de discernimiento me cree las mentiras o el engaño que yo hablo. No solamente queda presa, digámoslo así, el alma de aquel que me cree, sino la mía también. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir esto, porque si yo en mi boca hay engaño, estoy siendo un instrumento utilizado por Satanás. ¿Para qué? Para estorbar tanto mi alma como el alma de aquel al que le estoy mintiendo, como el alma de aquel al que estoy engañando. Y esta es la importancia, mis amados hermanos, de este año, de un año de reconocimiento. La palabra reconocimiento en la Biblia se puede escribir en hebreo o en griego, por lo menos, porque yo estoy 100% seguro de que probablemente hayan más palabras, pero yo encontré 16 palabras, 11 hebreas y 5 griegas, de cómo se escribe la palabra reconocimiento. Y solamente les voy a hablar de una, que es la palabra bakar, y esa palabra bakar, no me estoy saliendo del tema, sino se los voy a decir, se los quiero decir dentro del tema, porque este año de reconocimiento trae, juntamente con el reconocimiento, trae discernimiento. Y si ustedes y yo no aplicamos el discernimiento, entiéndame lo que les acabo de decir, entonces alguien puede venir con mentira o engaño y va a cazar nuestras almas si le creemos. Pero si nosotros no le creemos y activamos el discernimiento, entonces la única alma que va a quedar presa, o en este caso va a ser cazada, va a ser el alma de aquel que esté mintiendo. Entonces la palabra esta, bakar, que les digo, en hebreo se escribe con 3 letras. Yo les voy a pronunciar los nombres nada más. Una es la letra Yet, la otra es la letra Kof y la otra es la letra Resh o Reish. Y si ustedes son buenos matemáticos, pues les pido que me ayuden, ¿verdad? La letra Yet tiene un valor numérico de 8. Y el número 8, mis amados hermanos, significa renuevo y significa reinicio. Luego la segunda letra es la letra Yet o Het, se escribe con J-E-T y tiene un valor numérico, es la Kof y tiene un valor numérico de 100. Entonces cuando le sumamos los 8 de la Yet o Het y los 100 de la Kof dan 108. Pero la tercera letra es la letra Resh o Reish y da un valor numérico de 200. Entonces cuando sumamos esos 3 números dan 308. Pero antes de darles este significado quiero mencionarles lo siguiente. El número 8, repito, de la letra Het significa renuevo o reinicio. El número 100 de la letra Kof significa, mis amados hermanos, ver lo imposible posible. ¿Y de dónde sacamos esto? De que la Biblia muestra de que Abraham, cuando está en el diálogo con el Señor, ¿verdad?, de que Dios le iba a dar un hijo, parte de lo que él dice, a un hombre de 100 años le darás un hijo. O sea, ¿cómo estaba viendo Abraham el hecho de ser padre a los 100 años? Imposible. Por eso es que la letra Kof, mis amados hermanos, en su valor numérico 100 significa ver lo imposible posible. Y eso es lo que trae el discernimiento. Y cuando hablamos de la última letra, que es la Resh o la Reish,
El valor numérico de esa letra es 200. Y cuando escudriñamos en la palabra del Señor, el número 200 está íntimamente ligado a lo que es el discernimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de los de la tribu de Isaacar, 200 hombres expertos, dice, en discernir los tiempos. Entonces, por eso les digo esto, este año es un año no es el año del, que es diferente, a decir el año del reconocimiento, a decir el año de reconocimiento. Es un año en el que, digámoslo así, me tienen que reconocer, pero antes de que me reconozcan, yo debo de reconocer. ¿Y cómo se va a ir dando ese reconocimiento? Con renuevo, con reinicio. Tenemos en más de algo, mis amados hermanos, apliquémoslo, esforcémonos, vivámoslo, busquémoslo en más de algo antes de que este año termine. Imagínense, ya casi se fue el primer mes de este año. Más de algo que ustedes y yo considerábamos imposible, lo vamos a ver posible. La letra Kof, amén. Y el discernimiento es un año en el que ustedes y yo tenemos que pedir, al pedirle al Señor, recuérdense que la Biblia habla acerca del don de discernimiento de espíritus, amén. Muchas veces yo se los digo, si ustedes y yo tuviéramos ejercitado, porque yo no les puedo decir, ustedes y yo no tenemos el don de discernimiento. ¿Por qué? Porque desde el momento, mis amados hermanos, en el que ustedes y yo le abrimos nuestro corazón al Señor y nos convertimos en hijos de Él, esa apertura de nuestro corazón vino como consecuencia de la ministración del Espíritu Santo, influenciando desde afuera. Pero cuando le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, entra el Señor Jesús, ¿verdad? Y entra también el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entra con todos los dones, amén. Entonces los dones ya los tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que se activen, y la Biblia nos muestra que también hay que ejercitarlos, porque los dones y el llamamiento, escrito está, son irrevocables. Entonces por eso les digo, yo no les puedo decir ustedes o yo no tenemos el don de discernimiento. Yo les digo, sí tenemos el don de discernimiento, pero ¿por qué muchas veces el enemigo, que Jehová lo reprenda, lamentablemente a veces un familiar, un conocido, una oveja, un pastor, qué sé yo, que cualquier otra persona, ¿por qué nos engaña? Por la falta del ejercimiento del don de discernimiento de espíritu. Amén. Y repito, es un año de reconocimiento, y este es un año que trae discernimiento. Esto les digo, yo lo recibí pues hace como una semana tal vez, empecé a escudriñar eso, y ahorita en el retiro que andaba el apóstol Sergio, él lo mencionó. Él dijo que el año de reconocimiento es un año de discernimiento. Entonces ya yo me quedo tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo recibí y mi cobertura pues lo confirmó. Amén. Entonces yo les estoy diciendo todo esto porque como estamos hablando del engaño, entonces mis amados hermanos tenemos que colocarnos esa túnica, esa vestidura sacerdotal, para que cuando el engaño quiera salir de nuestros corazones por medio de nuestra boca, mucho cuidado. Todo eso, hay citas ahí en la Biblia que por el tiempo, creo que a mí no me va a dar tiempo pues ni de leérselas, ¿verdad? Pero ustedes escudriñenlas. Para eso les mandé la presentación, en donde la Biblia dice, por ejemplo, en el primer libro de Pedro, que me parece que lo dice, capítulo 2 y versículo 22, ahí dice que el cual, dice, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Ahí está hablando del Señor Jesús, que en su boca no se encontró engaño. Entonces acá no se trata nada más de pedir el don de discernimiento para que nadie me engañe, sino también el don de discernimiento para que la mentira y el engaño no salgan de mis labios. Amén. Porque ahí claramente lo dice, que en la boca del Señor no se encontró engaño, no se encontró mentira. Ahora, si nos escudriñamos a nosotros mismos, y no me respondan,
pero respondámonos a nosotros mismos. ¿Será que en más de alguna oportunidad hemos engañado? ¿Será que en más de alguna oportunidad hemos mentido? Pues según lo que la Biblia dice, ¿verdad? Probablemente sí. Hemos cometido ese gravísimo error. O sea, no es cualquier cosa el engaño o la mentira, es un error gravísimo que hace, mis amados hermanos. Por eso les mencionaba hace un rato las dos citas en donde la Biblia dice hijo del diablo, y se está mencionando esa frase como consecuencia de la mentira o el engaño. Bueno, ya llevo media hora, mis amados hermanos. Espero estarme dando a entender con este tema, que la Biblia nos habla del engaño. El siguiente significado de la palabra engaño es truco. Truco. Y escuchen qué significa la palabra truco. Dice trampa. Entonces vean qué tremendo. Por eso les vuelvo a repetir esto. Les dije, pónganle mucha atención a los significados. Amén. Porque uno acabamos de ver que es un objeto que se utiliza para cazar. Ese es el señuelo. Pero ahora el truco dice que es una trampa. Dice que es trampa astuta o ingeniosa para conseguir un beneficio. Es un truco, o sea, un engaño, mis amados hermanos. Muchas veces la gente o nosotros mismos lo podemos utilizar. Es una trampa astuta porque queremos obtener un beneficio. Amén. Así que mucho cuidado. Yo sé que a todos nos gusta, mis amados hermanos, obtener beneficio de más de algo. Pero imagínense ustedes beneficiarnos de algo o de alguien poniéndole una trampa. Creo que por donde quiera que lo veamos no es correcto. Antes bien, ustedes y yo tenemos que ser sinceros. Miren, por ejemplo, quizá esto nos haya pasado a todos en determinado momento, ¿verdad? De que a veces económicamente hablando estamos necesitados, ¿verdad? Y viene alguien y nos da un vuelto de más, nos da cambio de más. Y muchas veces uno puede cometer el error, ay, gracias Dios mío, tú sabes que yo tenía necesidad. Uno de estos días nos pasó con la pastora acá. Andábamos ajustando aquí en Costa Rica se dice para los pases. Allá en Guatemala decimos para el pasaje, ¿verdad? Entonces andábamos ajustando y nos fuimos, ¿verdad? Cuando yo le pago al muchacho el pasaje, yo le pagué con un billete de 5,000 colones. Y él me estaba dando vuelto de un billete de 10,000. El mismo billete con el que le pagué el pasaje me lo estaba devolviendo y me estaba dando vuelto de más. Entonces, en el momentito, mis amados hermanos, viene esto, ¿verdad? Un truco, por así decirlo. Viene el ataque, el dardo, como ustedes quieran verlo, del enemigo. Ay, gracias a Dios, un pensamiento, ¿verdad? Ni siquiera el pasaje me están cobrando y todavía me están dando de más. Ah, muchas gracias. El pensamiento se cruzó, pero en el momentito le dije, yo le pagué con un billete de 5,000 y le devolví todo el dinero que me dio para que él hiciera sus cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces podemos nosotros, por el significado que dice acá, trampa astuta o ingeniosa para conseguir un beneficio. Se nos pueden presentar algunos beneficios como esos, pero muchas veces ustedes y yo, al darnos cuenta, ¿verdad? Bien sabemos que hacer eso no es correcto. Amén. Entonces, como repito, les estoy poniendo mi ejemplo. Esto me pasó, ¿qué les digo? Hace unos 10 días, tal vez, en estos días. El enemigo es muy astuto. La carne, recuérdense que la Biblia dice que la carne es débil para algunas cosas, pero para otras es bien viva. Y puede lanzar el dardo ahí. Usted recíbalo y dele gracias a Dios. Y sabemos que no es correcto. Amén. Entonces, mucho cuidado con adquirir beneficios, mis amados hermanos, de formas ilícitas, que ustedes y yo bien sabemos de que no es correcto. Es mejor, la Biblia dice que es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Amén. Bueno, el siguiente significado de la palabra engaño, apenas vamos por el tercero, hermanos, y son 14, pero que Dios nos ayude, es carnada. La palabra engaño, según la Biblia, dice que significa carnada. Y la palabra carnada significa cebo de carne. Dice que se usa para pescar, una vez más,
para cazar. Entonces es un cebo, amén, de carne que se usa para, una vez más, para cazar. Voy a ir avanzando, mis amados hermanos, porque si hago énfasis en cada uno de ellos, no voy a llegar a donde quiero llegar, y no es aquí a donde yo quiero llegar. Quiero llegar a ese punto que les decía, de que el arma que el enemigo utiliza es el engaño, y como consecuencia de esa arma que él utiliza, hace que muchas personas no conozcan la verdad o la desconozcan, pero también hace que muchos cristianos no reconozcan al Señor. Una cosa es que una persona desconozca la verdad, y otra cosa es que un cristiano no reconozca a Jesús. Eso es lo que hace el engaño. Por eso les digo, para mí, por la proclama que se ha dado este año, ver este tema del engaño, créanme, les digo, es muy impactante cómo el enemigo es demasiado astuto, que engaña al ser humano para no conocer la verdad, y engaña al cristiano para ya no reconocer a la verdad que es Jesús. Bueno, el siguiente significado es acechanza, y este es uno de los que les dije que los resalté con otro color, por el hecho de que estas para mí son partes claras de la naturaleza de Satanás. Y le coloqué ahí una cita, primera de Pedro 5, 8 al 9, en donde dice que el diablo anda al acecho, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Pero la palabra acechanza significa, escuchen esto, es una amenaza. Entonces vean ustedes qué tremendo. Según el primer significado, el engaño tiene que ver con cazar. El segundo, con una trampa. El tercero, una vez más, con cazar. Y aquí el cuarto significado, el engaño está relacionado con una amenaza. Dice, pues una amenaza oculta o disimulada, vean qué tremendo, para perjudicar a alguien. Aquí podemos agregarle otro punto más, ¿verdad? De que entonces aquella persona que se mueve en el engaño o la mentira, consciente o inconscientemente, va a terminar perjudicándose a sí mismo o perjudicando a aquel al que está engañando o al que le está mintiendo. Yo les hago una pregunta. Esta sí, respóndanmela por favor con un sí o con un no. Cualquiera de ustedes solo active su micrófono y me responde sí o no. O si no, pues levanten su mano, los que tienen su cámara activada, ¿verdad? Y los que no, pues con un sí basta. Pero les pregunto, les voy a leer el significado. Una vez más, acechanza es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Y la palabra acechanza es el significado de la palabra engaño. Mi pregunta es, ¿creen ustedes, mis amados hermanos, que alguien que nos miente o nos engaña, será que nos ama, sí o no? No. ¿Verá que la respuesta está clara? Vean qué tremendo. Yo creo lo mismo, porque ¿cómo es posible de que alguien que me ama, según el significado, amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien? ¿Cómo es posible que alguien que me ama me vaya a querer perjudicar? Entonces yo creo que alguien que dice que nos ama, pero que nos miente o nos engaña, su amor probablemente sea, como decimos, ¿verdad?, del diente al labio, pero en realidad en su corazón no estamos. Entonces mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces a las personas a las que más se les miente o a las que más se les engaña es a los de nuestra propia casa, o a veces por los que más nos dejamos engañar es por los de nuestra propia casa. Miren, yo no sé si les ha pasado, hablo esto como padres, ¿verdad?, de que muchas veces nosotros logramos discernir que en la boca de nuestros hijos está la mentira, que lo que nos están diciendo no es mentira, pero tal vez por no hacer un problema, por no hacerle pasar un mal rato, tal vez para evitarnos un enojo, le decimos está bueno, pero bien sabemos en nuestro corazón que nos está engañando. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, hacer eso
Bueno, no muchas veces, mejor dicho, hacer eso no es correcto. Porque si ustedes y yo tenemos el discernimiento de que nos están engañando, tenemos que parar el engaño. ¿Por qué? No solamente porque nos demuestran que no nos aman, sino porque según lo que ya vimos, porque el alma del que me engaña y la mía, si le creo, ¿verdad?, pueden quedar presas, pueden quedar casadas, pueden quedar ligadas, mis amados hermanos, y hacernos partícipe de pecados que no cometimos. Pero ¿cómo me puedo hacer partícipe de un pecado que no cometí? Al creerle al que me está engañando, al creerle al que me está mintiendo. Y por naturaleza, ustedes y yo sabemos, por ejemplo, de que el enemigo utiliza, mis amados hermanos, a muchas personas, y lamentablemente muchas personas se dejan utilizar por él. ¿Para qué? Para engañar, dice la Biblia, si fuera posible, aún a los escogidos. Si algo ustedes y yo tenemos que tener claro, pero bien claro, y esforzarnos, por eso les hablaba del discernimiento, es de que estamos viviendo el final de los tiempos, mis amados hermanos. Amén. Y si algo la Biblia muestra que se va a mover en este final de los tiempos, es el engaño. El engaño es una de las armas más letales del enemigo, más poderosas del enemigo en este final de los tiempos, porque la Biblia dice, y ahí traigo la cita, déjenme ver, vamos a ver si la encuentro. Pero ¿qué es lo que la Biblia muestra? De que una de las armas de este final de los tiempos que el enemigo va a utilizar es el engaño, mis amados hermanos. Yo creo que ya me pasé, déjenme ver. Esta no es, esta tampoco es esta. Bueno, no la encuentro, o creo que ni la traigo aquí también. Pero bueno, lo que quiero decirles nada más es de que la Biblia muestra, y eso ustedes lo saben, de que el enemigo va a salir para engañar a todas las naciones. Y cuando las engañe, dice que juntamente con ese engaño, ¿qué es lo que él busca? Que peleen en contra del Cordero. ¿Pero por qué es que las naciones van a pelear en contra del Cordero? Porque fueron engañadas. Vean qué tremendo. El engaño, repito, es una de las armas más poderosas del enemigo. Y no solamente una de las más poderosas, sino es el arma que en este final de los tiempos más activa está. Porque si la venida del Señor está cerca, está muy pronta, entonces el enemigo anda engañando y engañando y engañando para que cuando Él venga en la segunda venida, no en el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces las naciones, los que hayan quedado, le hagan la guerra. En lugar de reconocerlo, en lugar de entender de que todo lo que estaba escrito, ya pasaron la tribulación y la gran tribulación, era cierto. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a hacer? Va a salir para engañarlos. Y repito, ¿y quiénes son los que le van a hacer frente? Bueno, los que le van a plantar guerra, porque frente no le van a hacer, si al final Él los va a destruir, porque así está escrito. Pero ¿quiénes son los que se van a poner en contra del mismo Señor Jesús? Todos aquellos a los que el enemigo engañó. Y la pregunta es, ¿y por qué los engañó? Por falta de discernimiento, por falta de amor al Señor Jesús. Bueno, no me quiero detener, pero miren, me es necesario. El punto número 5, o el significado, mejor dicho, porque aquí ni siquiera he mencionado ni un punto de los 12 que traigo. Bueno, son menos de 12, como 10. El otro significado es, bueno, engaño significa engaño, ¿verdad? Para que no nos engañemos. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 8. Esa es la cita, mis amados hermanos. Yo pensé que la traía escrita, pero no. Pero sí la traigo acá, en donde les digo que el enemigo va a salir a engañar. Apocalipsis 28. ¿Y qué significa la palabra engaño? Hacer creer a alguien algo que no es verdad. Entonces miren, ¿cuál es el es que el enemigo es demasiado astuto, mis amados hermanos, y lamentablemente a veces el cristiano, lo digo con todo respeto, el enemigo es demasiado astuto y el cristiano a veces es demasiado perezoso. Por eso que le gana mucha ventaja. Entonces, ¿qué significa la palabra engaño? Hacerle creer a alguien algo que no es verdad. Imagínense, por ejemplo, bueno, tal vez en alguna oportunidad les pasó como padres
que uno de sus hijos llegó a darles queja: papi, mami, mira, mi hermano dice que yo no soy su hermano, o dice mi hermana que yo no soy su hermano. Entonces tal vez uno en su enojo: bueno, si él no es tu hermano, entonces yo no soy tu papá. Entonces, esa es mentira. ¿Por qué? Porque no es cierto, ¿verdad? Entonces muchas veces, les pongo este ejemplo, pequeñas cosas, como lo dice Cantar de los Cantares, pequeñas zorras, las terminamos creyendo y resultamos viviendo, mis amados hermanos, un engaño que para aquel que lo ha creído se convierte en su verdad. Pero escúcheme lo que voy a decir: no porque sea mi verdad y que mi verdad vino como consecuencia de un engaño, espero me dé a entender, es verdad. Porque si mi verdad vino como consecuencia de un engaño, es mentira, no es cierto. Entonces lo que yo estoy viviendo, pues es mentira. Amén. Y el enemigo es demasiado astuto, que nos hace creer cosas que no son verdad. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, Él, ustedes y yo sabemos que le dijo claramente a los discípulos, ¿verdad?, de que se quedaran en Jerusalén y que recibirían poder y todo lo que ya sabemos. Pero Él se fue y luego dice que Él regresó, ya cuando resucitó, ¿verdad? Pero cuando resucitó, ¿qué los encontró haciendo? Si Él mismo les había dicho que recibirían poder y entonces serían testigos hasta los confines del mundo. Eso se los dijo antes de irse, pero cuando se fue y ya no estuvo con ellos, cuando Él regresa resucitado, ¿qué los encuentra haciendo? Dice la Biblia que los encontró pescando. Dejaron de pescar hombres y se fueron una vez más a sus viejas tareas. ¿Por qué les digo esto? Porque ya Jesús les había dejado una verdad plantada en sus corazones. Les había dicho de que iba a resucitar, de que Él era el Rey de Reyes, y como ellos vieron que no pasaba nada, el enemigo les sembró una mentira, un engaño, y en lugar de estar esperándolo, ¿qué fue lo que hicieron? Se volvieron a lo que hacían antes. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, así es como trabaja el engaño, haciéndonos creer algo que no es verdad. Yo va de orar y va de orar y va de orar. Llevo tantos años orando por esta petición y no pasa nada. De plano a mí el Señor no me escucha. De plano ya se olvidó de mí. ¿Será eso cierto? No, no es cierto. Pero ¿de dónde está recibiendo uno ese tipo de pensamientos? El enemigo lanzando sus dardos. Por eso la Biblia habla claramente, mis amados hermanos, que tenemos que tomar el escudo de la fe con el que podamos apagar todos los dardos encendidos del maligno. Amén. Entonces el maligno va a estar ahí tratando de engañarnos, tratando de hacernos creer cosas que no son verdad. Por ejemplo, nada más: yo no puedo hacer eso, yo soy un inútil, yo aquí, yo allá. Moisés: pero yo soy tartamudo. Gedeón: pero yo soy uno de los más insignificantes. El rey David: menospreciado por todos. Le dijeron que le iban a dar a la hija del rey Saúl como para esposa y él no quería. Yo ser familia del rey, y no quiso. Entonces todos estos de alguna forma fueron engañados por el enemigo. Le creyeron, pero el Señor los sacó de ahí y de todas formas resultaron haciendo lo que Dios dijo. Pero para hacerlo tuvieron que ser sacados de aquella mentira que habían creído. Amén. Espero yo, mi amado hermano, que tú y yo no estemos viviendo acorde a mentiras que alguien nos ha sembrado, y en este caso el enemigo, sino que vivamos la verdad con la que Cristo vino a hacernos libres, porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad nos tiene que hacer libres. Ahora bien, ay Dios mío, ya el tiempo me avanzó, mis amados hermanos. Me decía la pastora hoy, porque yo le decía, pero no he terminado de estudiar el tema. ¿Y para qué va a estudiar? Me decía, si todo el mundo no lo va a terminar, de lo que ya estudió. Y miren, y cabal, se cumplió su palabra. Todo lo que estudié, ya no me va a dar tiempo. Ya llevo casi 50 minutos. Amén. Pero quisiera llegar a donde quiero. Miren, pues me voy a saltar, se los voy a leer nada más. Me voy a saltar los significados, aunque se los voy a leer, porque quiero llegar, si tienen ahí su presentación, a esta palabra, agnotología. A mí me tiene sorprendido esa palabra. Ahí quiero llegar a explicarles eso. Y ya con eso yo pues me doy por bien servido y puedo terminar.
Pero antes de decirles, aunque ya lo tienen ustedes en su presentación, ¿verdad? Pero quiero hablarles qué es la agnotología. Amén. Porque a mí me sorprendió cuando yo vi esto, mis amados hermanos, cómo el enemigo se ha metido tanto en los corazones de los seres humanos que hasta una ciencia han inventado. ¿Y cómo se llama esa ciencia? Agnotología. ¿Y cuál es esa ciencia? Escuchen qué tremendo. Es la ciencia de sembrar el engaño. Y de ahí es donde viene esta frase que les leí, mis amados hermanos, que yo escribí. El arma que Satanás usa para que el ser humano no conozca la verdad es el engaño. Por eso es que el mismo ser humano definitivamente tuvo que haber sido así, influenciado por Satanás, inventó una ciencia llamada agnotología. ¿Y cuál es esta ciencia? Repito, la ciencia de sembrar el engaño. Para mí esa es una ciencia diabólica, mis amados hermanos. Ciencia de sembrar el engaño. Entonces muchos, mis amados hermanos, se mueven bajo esa ciencia, agnotología, que es la gana de practicar el engaño, la gana de estar mintiendo. No pueden vivir tranquilos si dentro de lo que hablan no meten una mentira. Y al final, repito, están tan acostumbrados a la mentira que terminan creyéndose sus propias mentiras. Había un hombre, era un general de X ejército, no recuerdo su nombre en este momento, pero el asunto es que este hombre era malo y malvado, perverso, de todo lo que ustedes puedan imaginarse. Fue uno de los que propició el holocausto judío. Y él empezó a decir una frase, no sé si fue Hitler o fue alguien más, pero fue uno por ahí. Y la frase que él decía era, tanto repetir una mentira, de tanto repetirla y repetirla, que se convierte en una verdad. ¿Pero en quién? ¿En quién se convierte en una verdad? En los que la creen. Porque si es una mentira, aunque la repitan y la repitan y la repitan, no va a dejar de ser mentira. Pero tanto repetirla o tanto practicarla, que el que practica la mentira termina creyéndose sus propias mentiras. ¿Y por qué? Porque existe una ciencia llamada agnotología, que de lo que se encarga es de sembrar la mentira. Recordemos, mis amados hermanos, que la cita que leímos claramente lo dice, ¿verdad? Marcos capítulo 7, versículo 20 al 22, dice que el engaño, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y ahí está el listado que ya leímos, y por lo que estamos hablando, sale el engaño. Y la pregunta es, si Marcos dice que del corazón de los hombres sale el engaño, la pregunta es, ¿y cómo llegó? Ahora, por esto que mencionamos de la agnotología, que es la ciencia que se encarga de sembrar el engaño, entonces el engaño llegó al corazón de los hombres por una siembra. La pregunta es, ¿quién la sembró? Pues puede ser el enemigo, entiendas, el diablo, que Jehová lo reprenda, ¿verdad? Y muy delicado lo que voy a decir. O puede ser un familiar, alguien que dice que nos ama, nos dijo una mentira, nos enseñó qué es la mentira, nos enseñó que diciendo mentiras, repito esto, uno salva el pellejo, ¿va? O uno no sufre, entonces se empieza a practicar la mentira. Recuérdense aquellas palabras que Dios mismo le dijo al hombre dentro del huerto, después de que el hombre había pecado, ¿verdad? Y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y la pregunta que Dios le hizo fue, ¿quién te enseñó? ¿Y quién le había enseñado? La serpiente, el diablo, que Jehová lo reprende. Amén. Bueno, el número 6, les dije que solamente les voy a leer, ¿verdad? Primero Dios. Significa la palabra engaño, significa mentira. Y aquí vemos Juan 8:44 y Apocalipsis 21:8, que son las citas, mis amados hermanos, en donde habla acerca de la mentira y de también los hijos de Satanás. Dice que la palabra mentira o mentiroso es una afirmación, escuchen qué tremendo, hermanos, consciente de algo que no es verdad. Entonces ya cuando vemos acá este significado de que la mentira es una afirmación consciente,
Entonces, con todo respeto, mis amados hermanos, pero el mentiroso está consciente de que está mintiendo. El mentiroso, viendo los significados, el engañador, está consciente de que va a perjudicar a la persona que le está mintiendo. Es por eso, mis amados hermanos, de que ustedes y yo, digo esto con mucha autoridad, pero también con mucho respeto, no podemos permitirle a nadie, así llámese como se llame, sea esposo, esposa, hijos, tíos, primos, quien sea, no podemos permitirle que nos hable mentiras. No podemos permitirle, mis amados hermanos, que nos intenten engañar. Yo no sé, tal vez yo sea muy grotesco, muy exagerado, no sé, pero yo creo que la mentira, mis amados hermanos, debería, según lo que la Biblia dice, hasta ser castigada, pero con azote. No solo un castigo, sino hasta pegarle a la persona. Te repito, quizás estoy diciendo yo muy exagerado, pero es que no es cualquier cosa, porque si me está mintiendo, está consciente de que me está mintiendo. No es una mentirita piadosa, no, la persona que está mintiendo, repito esto, está consciente, y aún estando consciente, no sé si tiene el valor o el descaro de mentir, sabiendo que si me está mintiendo y es un ser cercano, sabiendo que me debe respeto, que me debe amar, que no debe de practicar la mentira, y menos con nosotros si somos seres amados, y menos, entiéndanme esto, si somos nosotros los que le ponemos un plato de comida a la mesa, ¿verdad? Entonces este es mi pensamiento, no es ninguna doctrina, pero es un pensamiento. Yo pienso de que la mentira, mis amados hermanos, debería de merecer aún, porque la Biblia además así lo dice, azote. La Biblia dice que el azote o el lazo o la vara, pero no está hablando de pegarle a la persona, fue hecha para la espalda del necio. Y ya cuando se cae a un nivel de necedad, uno de los significados de la palabra necedad es blasfemo. Y luego el siguiente paso de la blasfemia es la apostasía. Entonces empieza con herejía, blasfemia y apostasía. Y un apóstata es alguien que negó su fe, negó al Señor, y para él Dios no existe. A pesar de que sigue viviendo y sigue existiendo y sigue respirando el mismo oxígeno que Dios creó, Dios no existe. ¿Por qué? Porque es un apóstata. Y démonos cuenta hasta dónde llegamos por una mentirita. No, es que no hay mentiritas. Es que la mentira es la obra de Satanás en la vida de la persona que miente o engaña. Ya al verlo desde ese punto, ¿verdad? Ya uno pone, como dicen, ¿verdad?, sus barbas en remojo y a meditar si conviene mentir o no. Me puede convenir, aunque no es correcto lo que voy a decir, pero lo quiero mencionar así para darme a entender. Me puede convenir la mentira para no pasar un momento desagradable, como lo repito ya por tercera vez, para salvar mi pellejo, ¿verdad? Pero al final la mentira siempre trae consecuencias, y una de ellas es que la Biblia dice que todos los mentirosos, en Apocalipsis 21:8, no heredarán el reino. Amén. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la cosa del engaño y la mentira no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Y estoy pensando, ¿verdad?, que si alguno de nuestros hijos tuviera este gravísimo error, deberíamos nosotros, mis amados hermanos, promover para que busque la administración, la consejería primero, la administración, y si fuera posible la liberación. ¿Por qué? Porque los mentirosos o los engañadores, la Biblia lo dice claramente, no heredan el reino. Como le dijo Jesús a Pedro, no tienes parte conmigo. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos. Dije que solo se los iba a leer, ¿verdad? Pero es que no puedo, hermanos, no puedo solo leerlos. Más de alguna explicación tiene que quedar en sus corazones. Pero miren, pues, como al final, si Dios nos lo permite, nos vamos a seguir reuniendo cada lunes, ¿verdad?, con estos temas. Yo quería terminarlo hoy para la siguiente semana, tocar ya la lascivia, pero no, hay demasiadas cosas que hablar aún del engaño. Me voy a saltar esto. Ahí se recuerdan que la siguiente semana, que solamente hablamos del número 6, nos faltaron 8, nada más. Y aparte los otros 10 puntos, casi nada nos falta, hermano. Ya. Pero bueno, miren, les voy a leer esto. Los científicos creen
que mentir es parte de la naturaleza humana. El mentir se desarrolla entre los 2 y los 5 años, así como la teoría de la mente, que es la habilidad de imaginar lo que otras personas están pensando. Ahora imaginemos, esto es un estudio pues que los científicos han realizado, ¿verdad? Y como yo siempre se los he dicho, mis amados hermanos, muchos científicos pretenden con su ciencia, ¿verdad?, negar el evangelio, negar la existencia de Dios. Pero al final, ¿qué es lo que hacen? Lo único que los científicos hacen es demostrar la existencia de Dios y el poder y la veracidad del evangelio. Así que la ciencia y el evangelio nunca se van a pelear. ¿Por qué? Porque los científicos lo único que han hecho con el paso de los años es demostrar con bases científicas, con bases terrenales, de que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto. Amén. Bueno, vean esto es lo que quiero dejarles en su corazón para que lo meditemos en todo, ¿verdad? Pero esto es parte de lo que a mí me motivó más a abordar este tema. Esto que ya les mencioné, la palabra agnotología. ¿Qué significa esa palabra agnotología? Dice que es la ciencia de sembrar el engaño. Ahora escuchen esto, pues. La palabra agnotología está compuesta por 2 palabras griegas. Ahí lo tienen ustedes en su teléfono, si tienen su presentación abierta, porque se los envié. Y si no la tienen abierta ahorita, pues cuando terminemos acá, van y la revisan. Amén. Entonces repito, la palabra agnotología está compuesta por 2 palabras griegas. Una es la palabra agnosis y la otra es la palabra logía. Ahora esto es lo sorprendente. ¿Qué significa la palabra agnosis? Significa desconocer. Y estamos en un año de reconocimiento. En otras palabras, estamos en un año de conocimiento. Y la palabra agnosis de agnotología significa desconocer. Y esta palabra agnotología, ¿qué es lo que significa? Ciencia de sembrar el engaño. Entonces, ¿qué es lo que el engaño viene a hacer, mis amados hermanos? A hacer que, como se los escribía en el comentario, que las personas, ojo que no estoy hablando de los cristianos, que las personas no conozcan la verdad, antes bien la desconozcan. Pero ¿qué es lo que viene a hacer el engaño? A hacer que los cristianos, ¿sí?, no reconozcan a Jesús. O sea, no es lo mismo decir que las personas no conozcan la verdad a decir que los cristianos no reconozcan a Jesús. ¿Por qué? Porque un cristiano, si es cristiano, pues ya lo reconoció, ya le abrió su corazón al Señor. Pero el engaño, ¿qué es lo que hace? Que lo deje de conocer, que ya no lo reconozca. Amén. Y la palabra logía, miren qué tremendo, significa ignorancia, duda o engaño. Entonces ahí está claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que utiliza el enemigo, mis amados hermanos, por medio del engaño? Hacer que las personas no conozcan la verdad. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los medios para que no conozcan la verdad? La ignorancia, la duda y el engaño. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Y en relación a esto, en relación al evangelio, en relación al arrebatamiento, a veces tenemos muchas dudas. A veces, con todo respeto lo digo, a veces ignoramos algunas cosas. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías, me parece que es donde lo dice, de que habrá ahí, dice, habrá un camino y el camino será llamado camino o calzada de santidad. Y lo dice así, hermano, nadie se me ofenda porque así está escrito y ustedes lo saben porque constantemente lo repito. Dice, y cualquiera, por torpe que sea, pero si anda por ese camino, ¿cómo se llama el camino? Santidad, no se extravía, dice. Entonces hay muchas cosas que probablemente ustedes y yo ignoramos. Como repito, hay cosas de las cuales tenemos duda, pero si vivimos en santidad, con todo respeto, pero así lo dice la Biblia, por más torpes que podamos pensar que somos, porque no entiendo esto, pero si yo vivo en santidad, no me pierdo. En otras palabras, no me engañan. ¿Por qué?
Porque el que está viviendo en santidad, el Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu de que algo no está bien, de que en más de algo el enemigo quiere ganar ventaja, de que en más de algo el enemigo lo está engañando, y que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero dice acá que esta ignorancia, esta duda o este engaño, esto es culturalmente inducida, dice. O sea, la duda, la ignorancia, la misma cultura la induce. ¿Esto a dónde nos lleva? De que muchas veces, mis amados hermanos, la cultura que nos rodea es una mentira, es un engaño. ¿Cómo está la cultura el día de hoy? Creyendo que si alguien es un ser humano, pero quiere convertirse o quiere creer que es un cocodrilo, pues está bien, tiene permiso. Si es un varón, pero quiere creer que es una mujer, está bien. Ahí está la cultura induciendo la duda, metiendo el desconocimiento, engañando y ministrando la ignorancia a la gente. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Desconoce la verdad. Y si uno viene a decirle una verdad, se enoja, no la creen, no lo reconocen. Pero bueno, esa es la gente. Ahora el problema es, ¿y qué pasa con los cristianos que por duda, por ignorancia o por engañados ya no reconocen al Señor? Se cumple lo que la Biblia dice: apartados de mí, hacedores de desafuero, dice una versión. La mayoría de versiones dicen hacedores de maldad, hacedores de iniquidad, pero hay una versión que dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le responde: apártense de mí, no los conozco, no sé quiénes son. Hacedores de maldad, hacedores de desafuero. Y la palabra desafuero significa ir en contra de la ley, ir en contra de lo establecido. Entonces, esto de la agnotología, pudiéramos pensar, es un desafuero, es ir en contra de la verdad, es ir en contra de lo que Dios ha estipulado. ¿Y cómo trabaja? Sorprendente, hermanos, sembrando el engaño. Entonces, ¿cómo el engaño llega al corazón del hombre? Que es lo que estamos hablando según Marcos, que dice que el engaño está en el corazón del hombre. ¿Cómo llegó ahí? Con una siembra. Y aquí viene la pregunta. El Señor le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó? El apóstol Pablo le pregunta a los Gálatas: ¿quién los hechizó? Y también en esa misma cita que les dice quién los hechizó, también les dice quién los embarazó. Y aquí, en esto que estamos viendo, mis amados hermanos, de la agnotología, la pregunta podría ser: ¿quién los engañó? La respuesta es, pues el diablo, que Jehová lo reprenda, que vino a sembrar el engaño. ¿Y en dónde lo sembró? Con todo respeto para ustedes, ¿verdad? El sinvergüenza, en el corazón del hombre. Y entonces por eso es, mis amados hermanos, que cuando al hombre se le manifiesta su naturaleza de ser humano, de hombre, lo más práctico, fácil y sencillo es mentir, es engañar. No quisiera terminar, mis amados hermanos, pero tengo que terminar. Pero ¿por qué le es más fácil, práctico y sencillo? Porque su naturaleza, porque por naturaleza, ustedes y yo seguimos siendo seres humanos, y como consecuencia de seguir siendo seres humanos, el pecado aún está en nuestros cuerpos. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no soy como quien da golpes al aire. No sé si alguna vez ustedes lo han hecho, hermanos, dar un golpe al aire, casi que se le zafa a uno el brazo. ¿Por qué? Porque lo dio con toda la fuerza, y como no encontró un lugar en donde pues retener el golpe, ¿verdad? Casi se le zafa uno el brazo. Entonces el apóstol Pablo dice: yo no soy como quien da golpes al aire, antes bien, según la versión dice, someto mi cuerpo. ¿A qué? Someto mi cuerpo para no ser yo, después de haber sido heraldo, después de haber sido yo su maestro, descalificado. Es por eso yo no soy como quien da golpes al aire, antes bien sé competir, sé correr, sé lo que tengo que hacer. Y en este caso, ¿qué es lo que sabemos que tenemos que hacer? No mentir, no practicar el engaño. ¿Y cómo se logra eso, pastor? Pues con la túnica sacerdotal, entendiendo de que yo soy un sacerdote, y que la Biblia dice que cuando hablaba del sacerdote,
de que el sacerdote, para entrar al lugar santísimo, entiéndase, a la presencia del Señor, tenía que entrar una sola vez al año, pero tenía que pasar los otros 364 días del año consagrándose para poder entrar puro a ese lugar. Y si el sacerdote cometía algún grave error durante esos 364 días, el día número 365, que tenía que estar en la presencia del Señor, la presencia del Señor lo mataba. ¿Por qué? Porque entraba a un lugar 2 veces santo, contaminado, con pecado. Y la presencia del Señor no se puede mezclar con la contaminación o con el pecado. Esto nos tiene que llevar a un entendimiento a nosotros de que si yo por misericordia puedo acercarme al Señor en oración, entonces lo primero que debería de hacer es recordar que soy un sacerdote y que el sacerdote se presenta delante del Señor puro. Y si no está puro, entonces se presenta a purificarse. Porque la Biblia habla de que cuando el sacerdote tenía que entrar a ministrar al tabernáculo, lo primero que encontraba en el atrio era una fuente, la fuente de bronce, en donde estaba llena de agua. ¿Para qué? Para lavarse. Amén. Una vez lavado, se mudaba de vestiduras y podía entrar al lugar santo, y limpio y consagrado con los panes de la proposición que estaban en el lugar santo, los podía comer, podía entrar al lugar santísimo. Amén. De lo contrario, no podía. Pero bueno, mis amados hermanos, el tiempo se me ha ido. Ya llevo más de 70 minutos predicando. Les agradezco que hayan tenido paciencia de estar todo este tiempo ahí. Amén. Amén.